Pero ese poder no emanaba ni dimanaba, y en las entrañas no venía el pueblo. Y entonces, aunque se le tome a chunga al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, el pueblo debe mandar. Yo no tengo la menor duda. Que no nos representen bien los diputados es otra cosa. Que no haga tan bien las cosas como queremos el presidente es otra cosa. Pero al final de cuentas debemos de tener voz y voto, y sobre todo el interés y la voluntad de cambiar a nuestro país. Y en este artículo 56, les decía yo, esta Cámara de Senadores viene a ser otro contrapeso todavía a los diputados, ¿no? Porque si bien es cierto, no existía más que el monarca, y se aprende de la monarquía también, esas formas que tienen singulares de la costumbre, del uso, de la tradición, pero del abuso de recursos, ¿no? Para darse fiestas tremendamente enormes, con un gasto onerosísimo, como se lo daban nuestros presidentes. Igual, no hay primera dama, solo hay las monarquías. Nosotros todavía tenemos la herencia de este tipo de motes, de este tipo de actos solemnes, de los besamanos que vivimos con López Portillo, con Echeverría, con Díaz Ordaz, con todos estos hombres que le fueron pasando. Salinas era un pequeño rey, un rey chiquito que después se quiso hacer grandote, y después pues no, ni rey ni mendigo, ¿no? Sino mendigo, ¿no? Así le dijeran, ¿no? O el innombrable. Y el artículo 57, les digo, hablamos de senadores y suplentes. El artículo 58, con ese me despido. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador? Que se supone que senes, senectum, son los ancianos, para que se lo aprenda mi David de una vez. Cuando oigas hablar de senecto, del senatum, de los senes, estamos hablando de los ancianos. Es exactamente lo mismo. Se supone que esta regiduría, estos regidores que deberían de tener el control del bando, porque les llaman Cámara Alta en algunos, ¿no? La Cámara de los Comunes son los diputados, pero las cámaras pues de los lores, por ejemplo, en Gran Bretaña todavía, ahí se debaten, ahí se discuten las leyes. Entonces ya estas monarquías ya son realmente nada comparadas a las del siglo XVI, XVII, XVIII, porque ya en el XIX nos emancipamos del poder español, nos emancipamos de la política y nos emancipamos de la religión. El proceso de emancipación nos da lugar a que el día de hoy veamos a un hombre que tuvo la cultura, que tuvo la tradición, que tuvo la herencia de las legislaturas que lo antecedieron y que dieron cuenta cabalmente desde la consumación de la independencia, un hombre hecho entre sangre y fuego, entre el siglo XIX. Gavino Barreda, un hombre extraordinario, poblano. Gavino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores, Barreda con D, no Barrera con R, Barrera con R, fue un gángster, fue un pistolero, no se confundan. Gavino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores nace en Puebla el 19 de febrero de 1818 y muere en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1881. Me viene a la memoria este trabajo de la oración cívica de este hombre. Qué manera de manifestar las ideas que impactaron al mismo Benito Juárez. En esa obra que tiene magnífica sobre la moral y el pensamiento positivo en México, no deja lugar a dudas de que tuvimos un buen rector que inició los trabajos, fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria después de la mitad del siglo XIX. En él se fundamenta la moral, no como la moral que protagoniza la Iglesia, no es la moral que nos meten para enseñar y cambiar a punta de regaños, no es la moral aquella que si no cumples te pego, si no cumples te castigo, que preconiza tanto la Edad Media y que lo hace la Santa Inquisición, una iglesia que se decía moralista y que no tenía más que de moral solo el árbol de moras, como dicen los políticos. ¿Qué es la moral si no es el árbol de moras que tenían plantados en las iglesias y en los templos religiosos y en las haciendas
todos estos hombres poderosos que tenían de lado a la población civil, al pueblo indígena, y que en base a ellos obtenían pingües ganancias. Entre esa sangre y fuego, Gavino Barreda también tuvo la suerte de hacerse médico, de tener la voluntad de creer y crear la moral de la educación en nuestro país. La moral, como el cuerpo, se tiene que ejercitar, y día a día no es necesario conocer de qué está hecho un músculo, ni la masa muscular, ni cuánto tiempo se tiene para obtener una musculatura. Se sabe de antemano y por sentido común, y gracias a la observación, gracias al positivismo de Augusto Comte, que aprendió Gavino Barreda, se da cuenta que el ejercicio de la moral también existe y que es parte inmanente al hombre, y que ese hombre que puede ser tocado por el mal, mientras más ejercite el bien, mejor moral tendrá. No será aquella que preconice la Iglesia a base de regaños, a base de punta de cañón o de pistola. No será aquel hombre malvado o malévolo que presione para creer como ellos y tener la moral limpia, una ética perfecta. Será el hombre mismo el que será capaz, ejercitando ese músculo llamado ética, la que le dará el bien y buscar el bien común. ¿Cuántos de estos hombres no tuvieron instrucción? ¿Cuántos de ellos tuvieron que salir a sangre y fuego a buscar el alimento? ¿Cuántos de ellos indígenas, pobres, sin recursos, tuvieron la oportunidad de acceder a los libros, de acceder a una cultura que estaba en manos del clero y de los militares de la Iglesia? Ahora estos hombres nos demuestran, como Gavino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores, poblano, primer director, ya dije, de la Escuela Nacional Preparatoria, introdujo el método científico en la enseñanza elemental. Gavino Barreda, qué nombre, qué apellido. Nació en la ciudad de Puebla, ya dije, el 19 de febrero de 1818, antes de la consumación del 1821 y antes de la Constitución de 1824. Sus padres fueron don Antonio Barreda y doña María Dolores Flores Alatorre. Inició sus estudios en Puebla de Los Ángeles, después se trasladó a la Ciudad de México para iniciar su carrera en jurisprudencia en el antiguo Colegio de San Ildefonso, pero su inclinación hacia las ciencias naturales lo hizo interrumpir la carrera de Derecho para iniciar estudios de química en el Colegio de Minería, y en 1843 ingresar a la Escuela Nacional de Medicina. Tuvo el privilegio de ser el médico de cabecera de Benito Juárez. Durante la intervención estadounidense en 1846 participó en la defensa del territorio mexicano y fue hecho prisionero, sí, ya les dije, a sangre y fuego, siempre en avatares, en batallar y batallar en esta batalla del Molino del Rey. En 1847, al terminar la guerra, hablan de la guerra contra Maximiliano, se trasladó a París, y recuerdo esas palabras que dijo el 16 de septiembre por allá en Guanajuato de 1847, que conmovieron, impactaron en la sangre a los mexicanos acerca del civismo, de cómo se obtiene la civilidad de estos hombres como Zaragoza, que defendió a capa y espada a la nación contra el mejor ejército del mundo, que era el francés, que no era poca cosa, que atrincherados entre Veracruz y Puebla hicieron una resistencia magnífica en la que participó también Porfirio Díaz, si lo saben ustedes, si lo recuerdan bien. Se trasladó a París al terminar esta guerra para continuar sus estudios de medicina. Fue allá donde Pedro Contreras Elizalde lo interesó en los cursos que impartía Augusto Comte, un positivista único, cuya influencia fue decisiva para Barreda. De regreso a México en 1853, ya dije, estoy hablando de Gavino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores. Fue decisiva para Barreda la idea, la influencia positivista. De regreso a México en 1853, trajo consigo los 6 tomos del Course de Philosophy Positive de Comte. Obtuvo el título de médico y posteriormente impartió cátedras, fue maestro universitario. También
tuvo la maestría o ser maestro, porque el grado no lo tenía, pero ser maestro con maestría, valga la expresión, más tarde de historia natural y de patología general al crearse dicha asignatura. Durante el Segundo Imperio, en 1863, se trasladó a Guanajuato, donde viviría hasta 1867. El 16 de septiembre de 1867, pronunció la tan citada o multicitada oración cívica, cuyo contenido impresionó a Juárez, quien al regresar del norte ya triunfante nombró secretario de Justicia e Instrucción Pública Antonio Martínez de Castro, quien confió a Francisco Díaz Covarrubias la reforma de los estudios. Abro comillas y les leo esta cita. La principal y más poderosa rémora que detiene a nuestro país en el camino del engrandecimiento es la ignorancia. La falta de ilustración de nuestro pueblo es la que lo convierte en pasivo e inconsciente instrumento de los intransigentes y parlanchines que lo explotan sin cesar, haciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí mismo. Cierro comillas. Tras la expedición de la Ley Orgánica de la Institución Pública en el Distrito Federal, el 2 de diciembre de 1867, durante el gobierno de Benito Juárez, Gavino Barreda es nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1867, Barreda dirigió esta institución bajo el pensamiento positivista, lo cual posteriormente permitió la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910, ahora llamada por todos nosotros y orgullo de nuestra patria, la Universidad Nacional Autónoma de México. El 10 de febrero de 1868, al fundarse la Escuela Nacional Preparatoria, Barreda fue nombrado director general, donde con el lema orden, orden y progreso, pero antes que todo, amor y libertad. El amor y libertad como la base fundamental de los principios que deberían de dar al orden esa plataforma de despegue para el progreso nacional. Amor, libertad, orden, progreso fueron las máximas de Gavino Barreda. Continuó impartiendo la cátedra de Patología General en la Escuela de Medicina y participó activamente en la política mexicana. Con su frase, la educación intelectual es el principal objetivo de los estudios preparatorios, adopta como suyo el lema positivista, saber para prever, prever para actuar, prever para curar. En 1878 se retiró de la dirección general y fue su legado una institución estable y fuerte. Hasta aquí nuestro gran maestro Gavino Barreda. Honor al educador en la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres. Nace en 1818 y muere en 1881. Lo veremos en la siguiente entrega, dentro de 8 días. Mañana por lo pronto los espero en Personas y Bienes y Personas. Espero que les haya gustado esta entrega. En cita, te mando un abrazo. Francisco Pérez, Alfredo Tapia, Miguel Martínez, Claudita de la Mora, Sony, espero que les haya gustado. Jorge Camargo, Félix, mi querido Félix, buen día. Ricardo Mariscal, Toño Armenta, Juan Vicente Bautista, Rubencito Hernández, Sergio Garza, David Chacón, mi querido David, espero que te haya gustado y con interés al gran Gavino Barreda. Tomás Zavala, gracias. Juan Carlos 69, Claudita, ya estás aquí, muchas gracias. Moni, Marlene, muchísimas gracias. Y si no me pudieron ver desde un principio, vean el video. Espero que les guste esta entrega. Nuestro maestro, nuestro gran maestro y profesor por siempre, educador per se, Gavino Barreda. Gracias por escucharme. Gracias. Una loa para estos grandes hombres que sentaron las bases de lo que hoy quizá medianamente alcancemos a hacer. Hasta luego. Adiós.